Me llamo Guillermo Rosas Díaz, soy chileno, aunque nací en Quito, en Ecuador, pero eso fue un chiripazo, como decimos en Chile, de mis padres que estaban trabajando por un tiempo allá. Llegué a Chile cuando tenía apenas unos 7 meses. Y yo vivo en Valparaíso actualmente, y cuando yo llegué de Ecuador con mis padres, siendo una guagüita de 7 meses, la primera ciudad que yo vi de Chile fue Valparaíso. Así que yo, yo siempre digo que yo soy de Valparaíso de alguna manera, porque en Chile llegué aquí, digamos, ¿no? Bueno, pero en realidad crecí después en Santiago y mis padres eran de allá, digamos, ¿no? Em, Estudié en el Colegio Alemán de Santiago toda mi vida, desde kinder hasta cuarto medio. Estudié arquitectura 4 años y entré a la congregación a los 22, a la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, a la cual había conocido en la pastoral universitaria de la Universidad Católica, donde yo estudiaba. Y ahí en la congregación entré a estudiar teología, estudié teología y después en mi vida de religioso he estado en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago, en Concepción, en Brasil y también varios años fuera de Chile, básicamente en Roma, porque hice mis estudios allí después de, siendo ya sacerdote, mis estudios de doctorado en liturgia, en Sagrada Liturgia, en Sant Anselmo, que es la universidad que tienen los benedictinos en Roma. Y al regreso de allí, que eso fue el año 1995, entré como profesor a la Universidad Católica, donde yo había estudiado, y a la Facultad de Teología, y allí estuve con algunas interrupciones durante 27 años haciendo clase de liturgia en distintos tipos de ramos, ¿no? Las interrupciones fueron porque tuve que ir a vivir a otras partes. Cuando estuve en Concepción hice clases en el seminario de la arquidiócesis y también en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en el Instituto de Ciencias Religiosas que había en esa época. Y también he hecho clases en la Universidad eh, Cardenal Silva Enríquez de los Salesianos acá en Santiago. Pero además estuve vinculado muchos años académicamente al CELAM, en el CEVITEPAL, que es el Centro de Estudios Teológicos Pastorales que tiene el CELAM. Y ahí durante muchos años hice cursos presenciales y después cursos en línea, que todavía hice hasta el año pasado. Em, y me he dedicado bastante también a la difusión de la liturgia en cursos más pastorales, en el Arzobispado de Santiago, en dando cursos en el verano, por ejemplo, en la parroquia de Cañete varias veces, a los diáconos en la diócesis de Melipilla, en fin, o sea, me han invitado a muchas partes, ya pierdo la cuenta de cuántas, porque me he movido en los dos ámbitos de la liturgia, el ámbito más diría yo, teológico, que me gusta mucho. Ese lo he desarrollado más en escritos. Yo fui durante muchos años miembro del comité editorial de la revista Fase, que es una revista española de liturgia, y allí los escritos eran de tipo más teológico, pastoral, y sigo en proyectos también que van en esa línea, como también en una enseñanza más pastoral, digamos, celebrativa pastoral, para equipos de liturgia, para agentes pastorales, para diáconos, para personas que viven y también preparan la liturgia todo el tiempo. Y fuera de lo académico, eh, he estado, he estado ligado buena parte de mi vida a comunidades de jóvenes, jóvenes universitarios, pero también he trabajado en colegios de mi congregación, en Santiago, en Concepción y aquí en Viña del Mar, y eh, también de jóvenes en parroquia. Y desde el año 2014 empecé a acompañar la pastoral de la diversidad sexual junto con otros sacerdotes, jesuitas y religiosas, y me mantengo ahí hasta el día de hoy como uno de los acompañantes religiosos. Básicamente es eso. Ahora vivo en Valparaíso, pero solamente hace 2 años, y en este momento mi tarea fundamental, tengo ya 70 años, es estar en la Iglesia de los Sagrados Corazones como encargado de la iglesia. No es parroquia, pero es prácticamente como si lo fuera. Una iglesia muy bonita, muy hermosa, que cumplió 150 años ahora, hace poco. Es monumento histórico de Chile. No es patrimonio de la humanidad, sino que es monumento histórico, es decir, la versión chilena, digamos, del patrimonio. Por lo tanto, es una iglesia que hay que cuidar también como edificio, es muy hermosa. Y tiene una vida más bien de parroquia de centro de ciudad, digamos, ¿no? Donde cuesta un poco más hacer comunidad y se carga un poco más a lo sacramental, misa diaria, confesiones, uno que otro matrimonio, muchas exequias, ¿no? Cosas así. Pero estamos tratando también de que haya una comunidad ahí, porque es importante que en toda iglesia haya un grupo humano que la sustenta, digamos, como comunidad cristiana, ¿no? Como eclesía, que es el origen de la palabra iglesia.
Cosa que me impresiona es la cantidad de gente. Yo reconozco que me abruma un poco cuando sé que uno le está hablando a tantas personas y tan diversas, ¿no? Pero realmente agradezco a Dios eso porque habla de un interés por la liturgia que a mí me sorprende. Yo que soy liturgista ya hace muchos años, siempre he sabido que la liturgia es una disciplina menor, digamos, entre las disciplinas eclesiásticas. No suscita el mismo interés que la cristología, por ejemplo, o la eclesiología u otros ámbitos de estudio. Cierto, este es más pastoral, tiene una conexión más clara con la vida concreta de la iglesia y tal vez por ahí va el interés que suscita. Pero aún así, a mí me impresiona la cantidad de gente que está en este curso. Algo parecido pasó el año pasado, cuando di un curso también de liturgia, no igual a este, distinto, y también cuando supe el número que había, que era similar a este, yo quedé abrumado realmente, ¿no? El hecho de que sea gente tan heterogénea me parece muy interesante, porque precisamente la liturgia eh, es una acción de la iglesia que al ser una acción común de la iglesia, que es un patrimonio de toda la iglesia, necesariamente tiene que tener reglas, un rayado de cancha, como decimos nosotros, común también. Ese rayado de cancha es interesante ponerlo de relieve precisamente porque es el lugar donde toda esta diversidad de las personas que pueden estar en este curso, tenemos que encontrarnos, porque ahí es donde celebramos juntos la liturgia. Por otro lado, y yo lo enseño con toda claridad, ese rayado de cancha jamás puede ser un corsé, digamos, ¿no? Es decir, no puede ser un tan rígido, tan inflexible, que no nos permita tener una liturgia de verdad adaptada, inculturada, como se dice hoy, en cada país, en cada región e incluso, a su modo, en cada comunidad. Cada comunidad tiene sus particularidades, por lo tanto, nunca podría ser igual, idéntica, digamos, la liturgia en una catedral de la capital de un país que en una capilla de campo del mismo país, ¿no? Porque son distintas asambleas, culturas, etcétera, historia, clima, lo que ustedes quieran, eh, modos de trabajo, de conseguir el pan de cada día, en fin. Entonces, eso creo que es un gran valor. Y el hecho de que sea gente tan diversa la que está en este curso y tanta, me da mucho gusto y siento una tremenda responsabilidad de poder dirigirme y decir algo que sea significativo, de verdad significativo y bueno, nutritivo, digamos, para gente tan distinta. Espero que así sea. Papa Francisco, que ya, a pesar de que falleció hace apenas un par de semanas, recordamos con mucho cariño, yo al menos con mucha admiración y cariño, fue uno de los pocos papas que han escrito específicamente sobre la liturgia, desde su magisterio pontificio. Y concretamente me refiero a Desiderio Desideravi, ¿no? Que lo hizo el año 2022, si no me equivoco. Y me voy a agarrar de lo esencial, de lo nuclear de ese documento, porque a mí me pasó como liturgista que me sentí tremendamente identificado con la visión teológica litúrgica que el Papa expresa en ese hermoso e importante documento, y también con muchas cosas más prácticas o pastorales que él dice. Yo a lo que aspiro es que realmente las personas que están en este curso puedan profundizar el sentido verdadero que tiene la liturgia cristiana y que podría resumirse en un encuentro de la asamblea con Cristo y un encuentro en alabanza, en, em, en alegría, en diálogo, en un diálogo que para nosotros los fieles es un alimento fundamental porque nos viene de la gracia de Dios que se transmite a través de los sacramentos y de toda la liturgia, pero que nos viene también de la certeza de que Dios está en medio de la asamblea, que nosotros cuando estamos en una Eucaristía, en un bautismo, en lo que sea, ¿no? Incluso en un Via Crucis, allí estamos comunicándonos con Jesús, no estamos simplemente realizando un acto de culto exterior, como formal. Eh, Puede que en su forma sí parezca eso, pero en realidad es un encuentro de cada uno de los que ahí está con Cristo. Entonces lo que yo esperaría de todos los que están, y a quienes les agradezco su paciencia y su audición en este curso, puedan profundizar en esto. La liturgia es eso, es un encuentro vivo con Cristo, un diálogo esencial, cultual, ritual con nuestro Dios. Y que se supone que tiene que ser un momento de gozo. La liturgia no puede ser un momento de aburrimiento, de que lo vivo así como ojalá termine pronto, ¿no?
hay que hacer todo lo posible para que la liturgia tenga sentido, haga sentido. Y eso significa justamente que tiene que estar atenta a los códigos culturales de cada grupo que la celebra. Porque si no está atenta, puede ser muy insignificante, no significativa. Y eso sería muy malo. Y para la gente que podría participar en el futuro, les aconsejo que efectivamente se interesen por esta dimensión, porque la única manera de vivir una liturgia que no sea un rito vacío es profundizar en esa línea, es decir, que la liturgia para mí tiene que ser un encuentro con Cristo, igual como lo tengo cuando yo, por ejemplo, voy a una iglesia y rezo delante del crucifijo o bien delante de la imagen de un santo del cual soy devoto o devota, pero ahí está la diferencia, es que lo hacemos en comunidad y con una ritualidad en la cual nos hemos puesto de acuerdo todos como iglesia y realizamos acciones rituales significativas para nosotros que favorecen ese encuentro y nos permiten acoger ese amor y esa gracia de Dios que, así lo creemos, se transmite en toda la liturgia y muy particularmente en los sacramentos y particularísimamente en la Eucaristía. Ese sería mi deseo.